Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia y voy a compartir una palabra con ustedes titulada Una visión distorsionada. ¿Y qué es una visión distorsionada? Pues es cuando una persona o un grupo tiene una visión incorrecta de una realidad. O sea que vemos las cosas como no son. Donde hay victoria vemos derrota, donde hay vida vemos muerte. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una promesa de Dios. Yo creo que todos hemos recibido una promesa de Dios a través de un profeta, a través de las escrituras, a través de un sueño, de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Y eso nos lleva a tener una visión de lo que el Señor va a hacer en nosotros. Cuando nosotros estamos creyendo en esa visión, Dios hace, Dios cumple. Amén, pero muchas veces cuando vemos las cosas que marchan bien, que fluyen bien, que se va cumpliendo lo que el Señor nos ha dicho, todo está perfecto, todo va bien. Estamos creyendo, teniendo la visión correcta de lo que el Señor nos ha dicho, pero cuando sucede todo lo contrario, muchas veces comenzamos a dudar y a tener una visión distorsionada de lo que el Señor nos ha prometido, nos ha dicho. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios le había dado una promesa a este pueblo. Le iba a dar una tierra que fluía leche y miel, una tierra buena. Y Moisés mandó a reconocer esa tierra con 12 espías. Cuando esos 12 espías vienen con el informe a darlo a Moisés y al pueblo, 10 de ellos comenzaron a hablar de que la tierra era buena y que era una tierra fértil, que fluía leche y miel tal como Jehová le había dicho que era la tierra. Estos espías comenzaron a hablar también de que este pueblo era un pueblo fuerte, una ciudad grande, fortificada, y que allí estaban los hijos de Anac. Ellos comenzaron a hablar y a maximizar lo negativo que ellos vieron allí y no la promesa de Dios. Comenzaron a murmurar. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Dios nos da una promesa y cuando nuestros ojos están viendo todo lo contrario, comenzamos a murmurar, a criticar y comenzamos a tener una visión distorsionada de lo que el Señor nos había prometido, nos había dicho. Y eso era lo que le pasaba a este pueblo. En vez de ello enfocarse en esa bendición que el Señor le dijo que iba a hacer, ellos se enfocaron en otra cosa, en lo negativo. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Pero por qué? Por nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe nos lleva a nosotros a tener una visión distorsionada de lo que el Señor nos ha prometido, nos ha dicho. Pero habían dos hombres que tenían una visión clara de lo que el Señor le había prometido. No importando lo que ellos habían visto allí, estaban claros de esa visión. Estaban claros del Dios que le dio la promesa. Y es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Estar claro de quién es Dios. Estar claro de quién nos ha dado la promesa. Vemos muchas situaciones y esas situaciones nos hacen menguar la fe. Y nos llevan a ver, a tener esa visión distorsionada de lo que el Señor nos ha prometido. Dios le había mostrado a este pueblo su victoria, le había mostrado la promesa que el Señor le había dado, pero ellos se enfocaron en otra cosa. Yo quiero que vayamos y veamos en Números, capítulo 13, versículo 30, lo que le dijo Caleb a este pueblo. Dice la palabra de Dios: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Bendito sea Dios. Estaban claros de lo que el Señor le había dicho. Estaban claros que ellos podían tomar posesión de ella. Pero este pueblo, el resto del pueblo, no. El resto del pueblo estaban mirando que era tierra que iban a tragar a sus moradores. Dios mío, donde era una tierra que el Señor le había dado la promesa de Dios en la vida de ellos. Donde estaba su victoria, ellos estaban viendo muerte. Muerte. O sea, tenían una visión distorsionada a lo que el Señor le había dicho, de lo que el Señor le había prometido. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos una visión distorsionada de lo que el Señor nos ha prometido, porque por nuestra falta de fe. Que sí, hay situaciones que se levantan, hay cosas difíciles que suceden en nuestras vidas, por lo que nuestros ojos están mirando. Nos llevamos más de lo que nuestros ojos están mirando que de la promesa de Dios, que lo que Él nos dijo que iba a hacer. ¿Pero por qué? Por nuestra falta de fe. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. No es lo que nuestros ojos están mirando. Es lo que Él nos ha prometido. No importa lo que tú veas. No importa lo que tus ojos están mirando. Dios te dio una promesa. Dios nos dio una promesa. Y en eso es que nosotros tenemos que creer. Muchas veces nosotros tenemos hasta una visión distorsionada del mismo Dios. No sabemos quién es Dios, su poder, su deidad, lo grande y poderoso que es. Hasta de nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos, donde nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Tú eres la princesa de Dios, el príncipe de Dios. Y muchas veces nos vemos tan pequeñitos y fuimos llamados para grandes, para hacer cosas grandes. Cuando nosotros no tenemos fe, cuando no creemos en Dios, siempre vamos a tener una visión distorsionada de lo que el Señor nos ha prometido, de lo que el Señor nos ha dicho. Miren, hay personas que no han visto milagros de Dios, no han visto la gloria de Dios y tienen más fe, tienen más fe que nosotros, que hemos visto la mano de Dios, que hemos visto maravillas de Dios, que hemos visto milagros de Dios. Por ejemplo, Rahab la ramera. Esta mujer, cuando Josué mandó los 2 espías allá, ella lo escondió. ¿Pero por qué? Porque había escuchado de quién era Dios. Porque había escuchado de que Dios había abierto el mar rojo para que sus hijos pasaran en seco. Porque había escuchado que él había destruido los reyes de los amorreos. Esta mujer no había visto maravillas de Dios, había escuchado. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que fue justificada por fe. Esa tierra fue destruida, pero su familia fue salva por lo que esta mujer hizo, porque ella hizo eso, arriesgando su vida, porque creía en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios es que vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos en Dios es que vemos la manifestación de la promesa, es que vemos la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros está esa falta de fe, siempre vamos a tener una visión distorsionada de lo que el Señor nos ha prometido, de lo que el Señor nos ha dicho. Amén. De lo que el Señor nos ha dicho. El centurión, cuando el centurión le dijo a Jesús que no fuera a su casa,
cuando su siervo estaba enfermo, que no fuera que dijera solamente la palabra y que su siervo iba a sanar. Jesús que le dijo, como creíste, te sea hecho. Y dice la palabra de Dios que su criado fue sanado en aquella misma hora por creer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces comenzamos a dudar y por eso no vemos el milagro de Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo, ¿quién entró a la tierra prometida? Josué y Caleb. Y el resto del pueblo no pudo entrar. ¿Por qué? Porque dudó del Señor, porque dudó de la promesa de que el Señor le había dado, porque dudó de que el Señor le dijo que le iban a entregar esa tierra que fluía leche y miel, y ellos vieron otra cosa ahí, una visión distorsionada de lo que el Señor le había dicho. Y así nos pasa a nosotros. Por eso muchas veces no recibimos, por eso muchas veces no podemos recibir por nuestra falta de fe, porque no creemos en lo que el Señor nos ha dicho, porque no creemos en la promesa de Dios. Y es la posición que nosotros tenemos que tener, es la posición correcta, creyéndole a Dios en medio de todo. Estamos mirando todo lo contrario, pero no es por vista, es por fe. Es por fe, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y es la posición que tenemos que tener, creerle a Dios, no hay de otra, creerle a Dios. Amén. Si no le creemos, vamos a tener siempre una visión distorsionada de lo que el Señor nos ha prometido, de lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Y no podemos permitir no recibir por nuestra falta de fe. Amén. Yo quiero que nos levantemos, comencemos a creerle otra vez a Dios, mirándolo a Él, no mirando lo que nuestros ojos están viendo, sino lo que Él nos ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación a tu vida. Si te gustó, dale like. Recuerda que tu like predica y que tu comentario testifica. Amén. Dios te bendiga grandemente y que Jehová te sorprenda en gran manera por tu fe. Amén.